Amigos, bienvenidos a otro video más. Esta vez estamos aquí después de, me parece que 3 semanas. Vamos a analizar un poco de lo que van a ser los cuartos de final de la Champions y vamos a dar un breve pronóstico. Como saben, pues ahora mismo el pronóstico no sería muy fiable por el hecho de que los equipos cambian bastante en 2 semanas. No veremos la Champions hasta dentro de 2 semanas, que sería más o menos 2 o 3, me parece, porque es hasta el 7 de abril la primera vuelta. Luego me parece que el 18 o algo así es la que le sigue. Pero bueno, podemos dar más o menos una opinión y un pronóstico basado en lo que hemos visto en la eliminatoria de los octavos. Aunque claro, la opinión sobre los equipos puede variar porque, por ejemplo, cambian bastante su forma de jugar de un momento a otro. Un ejemplo clave, por ejemplo, el Real Madrid, el cual antes de enfrentar al City venía muy mal, venía pésimo, venía, me parece que perdiendo 2 veces seguidas en la liga, algo que bueno, si compara los rivales de la liga con los rivales de la Champions, ahí obviamente hay una diferencia bastante grande. Entonces creo que en ese momento muy pocos apostaban por el Real Madrid, y contrario el City venía muy bien. Me parece que venía con un paso muy bueno en la Premier, y pues simplemente es lo que les digo, hay que analizarlo visto desde ahorita, lo que vimos en los octavos. Sin embargo, puede cambiar bastante de un momento a otro. Puede que hoy, por ejemplo, el Barcelona goleó al Newcastle, pero sobre todo me voy a enfocar un poco más en el Barcelona y en el Real Madrid, porque creo que de todos estos, sumado con el Liverpool, son los más inconsistentes de momento. Creo que estos tres son los que más podrían dejarnos ver un inconsistente estado de forma. De repente están muy bien, de repente están muy mal. También obviamente en 2 semanas se pueden lesionar varios jugadores. Ahorita el Madrid tiene bastantes bajas, sacó adelante así la eliminatoria. Y bueno, daremos un pequeño repaso partido a partido. Bueno, eliminatoria a eliminatoria. Por un lado, tenemos un PSG que venía muy mal antes de la eliminatoria también. Venía pésimo. Me parece que todos apostábamos también, tanto con lo del Real Madrid, apostábamos a que el Chelsea le iba a plantar bastante cara al PSG y que lo iba a eliminar. Yo sinceramente pensaba que el PSG ya estaba fuera en octavos. Dije, bueno, no creo que logren el bicampeonato de Champions. Yo creo que el Chelsea los va a echar fuera, pero el Chelsea simplemente pues, no dio cara. Perdió 8-2 en el global. Me parece que es una goleada escandalosa, es demasiada diferencia, me parece, y sobre todo la superioridad se notó en ambos partidos. Por ejemplo, comparado con algunas otras goleadas donde sí se vio un poco más de resistencia, en este caso en ningún momento se notó que el Chelsea tuviera la oportunidad de siquiera acercarse. En algún momento del primer partido me parece que sí estaban algo parecidos, pero ahora mismo yo los veo, después de la eliminatoria veo que el Chelsea quedó muy atrás, y sobre todo en ambos partidos. No fue una eliminatoria fácil para el Chelsea, y parecería que el PSG pasó caminando. Y bueno, vimos algo parecido la temporada pasada, como el PSG venía mal momentos antes y de repente pues empezó a jugar muy bien la Champions y se la terminó llevando, así que mucho ojo con eso. Luego tenemos Galatasaray, Liverpool, los cuales, bueno, el Liverpool, como les digo, es muy inconsistente. Se notó que en la primera ida, pues en la ida de la eliminatoria, perdió contra el Galatasaray. Obviamente fue fuera de casa, hay que tomar eso en cuenta, pero aún así creo que para lo que es el Liverpool, creo que fue demasiado el haber perdido con el Galatasaray. No sé si me doy a entender, creo que no debieron de haber perdido. Obviamente al Liverpool le pasa mucho que llega y simplemente las cosas no se le dan, que sí tiene llegadas a portería, pero el balón no entra. Lo vimos por ejemplo con el Real Madrid. Cuando jugó contra el Real Madrid, lo cierto es que fue bastante superior que el Real Madrid, pero la pelota simplemente no quería entrar. Thibaut Courtois estaba en su día. Ganaron, parece que 1-0 apenas. Entonces,
A Liverpool pues se le va a complicar muchísimo, ya que ahora tiene de frente al PSG. Dicho, obviamente el PSG los eliminó la temporada pasada en octavos, me parece, viniendo el Liverpool como favorito. Y bueno, tenemos ese primer emparejamiento que es bastante top. De este lado pues tenemos enfrentamientos muy top. Del otro lado pues también hay uno nada más. No sé, pero el otro lado quedó muy disparejo. Ya lo dije en un short. Y bueno, PSG Liverpool tenemos otro gran duelo. Me parece que será un gran duelo, sobre todo pensando en que Liverpool está siendo bastante inconsistente, sobre todo fuera de casa. El primer partido pues lo van a jugar en el Parque de los Príncipes. Es algo que les da bastante ventaja ya que cierran en casa. Liverpool se le da bastante mejor jugar en casa. Pero veremos si lo logran aprovechar porque el PSG me parece que volvió a despertar. Venían más o menos bien y de repente pues dejaron de jugar suficientemente bien. Ya parecía que, vaya, parecía que ya no iban a dar el ancho. Es por eso que muchos los dábamos por eliminados contra el Chelsea, pero ahora en estos momentos yo veo bastante más favorito al PSG que el Liverpool. Si yo tuviera que dar hoy en día un porcentaje, obviamente esto puede cambiar. Voy a volver a hacer el análisis en shorts, una predicción momentos antes de que sean los partidos, ¿no? 1 o 2 días antes. Pero si a mí me dijeran, basado en lo que hemos visto en la eliminatoria pasada, que obviamente el Liverpool tiene mérito meterle 4 goles, pero al final de cuentas es el Galatasaray. Yo creo que el PSG parte como favorito, yo diría que con un 65%. Bueno, no, diría que 60-40. Yo creo que le da bastante porcentaje el hecho de cerrar en casa a Liverpool. No creo que Liverpool sea un gran candidato a llevarse la Champions. No sé por qué se le sobrevalora mucho en las páginas, se le pone muy encima de, por ejemplo, del Barcelona, del Atlético. Me parece que Liverpool parte como el tercer favorito. Yo creo que no está a la altura. Creo que hay equipos, por ejemplo, el Bayern, obviamente para mí es el favorito máximo. Después quizás el Arsenal y luego el PSG. Y quizás ahí habría el detalle de no poner al Real Madrid como favorito, es precisamente que se va a enfrentar al que es el favorito, pues vaya, el más favorito. Entonces ahí pues no se le puede dar tanto porcentaje precisamente porque se enfrenta contra el Bayern. Por ejemplo, el Barcelona se le da más porcentaje de probabilidad precisamente por el bracket donde está, que está del lado derecho, donde prácticamente no hay tanto peligro como en el bracket izquierdo. Pero bueno, yo le doy 60-40. Creo que el PSG se la va a llevar. Puede inclusive que golee a Liverpool, dependiendo también el primer partido. Si Liverpool sale vivo del Parque de los Príncipes, me parece que tiene bastante más oportunidad. Si sale con un empate o incluso ganando, yo creo que ahí se voltea. Ahora sería 60-40 para el Liverpool, porque Anfield, pues a final de cuentas, es un estadio que es difícil y creo que se le puede complicar al PSG si no busca un resultado en la ida, que es que creo lo que va a pasar. El PSG suele buscar siempre, es de esos equipos que no buscan un resultado corto, que si tienen la oportunidad buscan un resultado bastante largo y yo creo que así va a ser. Después tuvimos enfrentamientos como el de Real Madrid City, un enfrentamiento que la verdad fue bastante extraño como pues cómo terminó. En un principio todos apostaban a que el City eliminaría al Real Madrid. Yo sí tenía un poco de esperanza, lo cierto, pero tampoco me esperaba que fuera una diferencia tan abultada. A final de cuentas fue 5-1. Y mucha gente tiene el pensamiento tras el segundo partido de que el Manchester City dominó. Pero lo cierto es que el Real Madrid no quiso jugar más en la vuelta en el Etihad. No se puso a rematar al City porque ya no era necesario. Es algo que mucha gente no está entendiendo, que dice, bueno, pero es que el City jugó mejor con uno menos y bla, bla, bla. Para mí, el Real Madrid lo dejó jugar porque, seamos sinceros, la diferencia ya era irremontable, tenían uno menos, y sobre todo, aunque hubieran metido el empate, nada garantizaba que iban a meter más goles. El Real Madrid jugó bastante tranquilo y tuvo el control
del partido, en momentos dejaba que el City atacara y vimos que tuvieron muchísimas más oportunidades el Madrid. Vinicius salió con 2 goles, pero pudo llevarse 4 porque falló clarísimas. Y bueno, también obviamente iban a guardar fuerzas porque el domingo tienen el enfrentamiento contra el Atlético de Madrid en la liga y si pierden ese partido la liga se les va. Entonces obviamente no iban a ponerse a golear a un City, a gastar energías con un City que ya estaba eliminado prácticamente desde los primeros 20 minutos. Y luego tenemos al Bayern, que no voy a ahondar mucho, golearon muy feo al Atalanta. El Atalanta no tuvo oportunidad, aunque claro, yo no me esperaba un resultado tan abultado. Estamos viendo en los octavos de final, me parece que no habíamos visto una edición donde hubiera tenido tanta diferencia de goles. El único resultado más o menos normal que vemos es el del Arsenal y quizás el del Bodo Glimt con el Sporting, pero aún así, dentro del papel, realmente no fue una eliminatoria común. Vimos goleadas, vimos remontadas y bueno, fue una eliminatoria que en lo personal son divertidas, pero me parece que deberían de ser un poco más ajustadas al nivel. Creo que hubo bastante desequilibrio a la hora de los emparejamientos, pero bueno, es octavos de final, aún hay equipos, pues prácticamente equipos pequeños. Ya a partir de los cuartos, pues ya es otra cosa. Y Bayern contra Real Madrid, bueno, Real Madrid-Bayern, porque la ida se juega en el Santiago Bernabéu, eso es muy importante, que la vuelta se juega en el Allianz Arena. El Allianz Arena es un estadio muy difícil, inclusive cuando el Bayern está en mal momento es aún así muy difícil. Y acá yo sinceramente, eh, dentro del papel, obviamente diría que el Real Madrid no podría eliminar al Bayern, pero lo mismo dijimos del Bayern, digo, del Manchester City, que el Manchester City iba a eliminar bastante fácil al Real Madrid y no pasó. Entonces, ¿qué puedo decir? Yo opino que todo dependerá de la ida. El Real Madrid tiene que aprovechar demasiado el Santiago Bernabéu y dependiendo de lo que veamos en la ida puede ser la eliminatoria. Si vemos que otra vez el Madrid golea, que lo cierto es que lo veo mucho más difícil porque el City ya tenía antecedentes de tener una mala defensa, el Bayern no tanto. Y sobre todo el juego del City y del Bayern es bastante diferente, no es el Bayern de estar toque y toque y toque, es un juego más directo y esperemos que para entonces ya la mayoría de las bajas del Madrid ya estén de vuelta, porque si no la veo bastante complicado y se tienen que cuidar demasiado. Prácticamente las amarillas que tiene el Madrid pueden sentenciarle la eliminatoria si alguno se pierde. Me parece que ya hasta Vinicius se puede perder la vuelta. Yo creo que la más importante es no perder a Tchouaméni. Tchouaméni como pivote me parece que es demasiado bueno. Detiene prácticamente todas las jugadas y bueno, yo si tuviera que dar un porcentaje en estos momentos, por más que me pese y por más que yo quiera que el Real Madrid gane, yo creo que en estos momentos sería 30-70, 30 para el Real Madrid, 70 para el Bayern, aunque claro, todo dependerá, puede que el Bayern dé un bajón de calidad en estas semanas, puede que el Real Madrid también lo dé, que la verdad veo más que el Real Madrid dé el bajón. Veremos qué pasa en este domingo. Creo que el partido del domingo es importante, sobre todo para ver si el Real Madrid ya está para partidos grandes, porque el Atlético también viene muy bien. No hay que dejarnos guiar de que perdió contra el Tottenham, porque realmente fuera de casa pues sí está batallando un poco, pero ya tienen un equipo muchísimo más centrado que a principios de temporada y creo que es bastante importante ver este encuentro, no solo para la liga, sino para ver el estado de forma del Real Madrid y cómo puede afrontar este tipo de partidos. Así que yo doy un 30 Real Madrid, 70 Bayern de momento. Yo espero que pase el Real Madrid, pero aún así en semis tendría otro monstruo. Y bueno, vimos del otro bracket el enfrentamiento entre Barcelona y Newcastle. Un enfrentamiento que, si tú ves ahora mismo la diferencia de 8-3, te parece muy abultado. Sí, pero en la ida, pues prácticamente el Newcastle dominó el partido. Se empató sobre los últimos minutos con un penal. Y luego me parece que este partido, la primera parte fue bastante pareja.
bastante pareja, iban 2-2, otra vez sobre los últimos minutos de la primera parte hubo un penal y me parece que el penal ya condicionó por completo a los del Newcastle. Ya salieron pues prácticamente sin saber jugar porque les metieron 4 goles más. Obviamente no hay que desmeritar meter 7 goles en la Champions, no es fácil, pero tampoco pues fue tan dispareja la eliminatoria. No fue por ejemplo como el PSG Chelsea que hay, o el Atalanta Bayern por ejemplo. Me parece que esta eliminatoria fue un poco más ajustada, pero que se definió en una última media parte, o sea, pues sí, en un cuarto de la eliminatoria fue como se definió por completo. Así que bueno, también tenemos el Atlético de Madrid-Tottenham. Acá no me quiero explayar mucho. Obviamente el Atlético contra el Tottenham pues era un encuentro que en principio en papel era muchísimo más favorito el Atlético. No se le complicó tampoco en la vuelta, tomando en cuenta que pues el Tottenham le ganó la vuelta, pero el Atlético ya tenía el trabajo hecho. Ya era prácticamente imposible remontar. Estuvieron, pues les faltaron 2 goles para empatar. Pero aún así, pues creo que el Atlético de que se les hubiera complicado y estuvieran cerca, yo creo que aún así el Atlético si ponía ganas, sentenciaba más la eliminatoria. El Atlético la verdad es que viene muy bien comparado a los últimos meses, como ya lo dije. Y tenemos Atlético, Barcelona, una eliminatoria que ya estoy ya un poco fastidiado de ver, porque los encontramos en Supercopa. Al año pasado me parece que se enfrentaron en Supercopa, en Copa del Rey también. Y bueno, esta podría ser una venganza para el Barcelona o el principio de un dominio del Atlético sobre el Barcelona. Acá lo cierto es que ciertos pensamientos me ganan un poco. Obviamente no quiero que gane ninguno de los dos. Si pudieran estar eliminados los dos, para mí que se eliminen los dos. Pero obviamente hay un sentimiento que a mí me da de ver esta eliminatoria y es que en Champions, si bien en Copa del Rey, en Liga, el Barcelona suele ser bastante superior al Atlético. Cuando se habla de Champions, el Atlético siempre suele dejar afuera al Barcelona. Hay que tomar mucho en cuenta eso. Mucha gente se le olvida y piensa que los partidos de Liga, si el Barcelona le gana al Atlético en Liga, creen que ya con eso, vaya, ya tienen resuelto y que en Champions va a ser lo mismo. En Champions el Atlético es un poco diferente, sobre todo con el Barcelona. Pudimos ver cómo lo ha sacado en muchas ocasiones y puede ser que esta sea también. Sin embargo, el Barcelona pues también está demostrando un buen nivel ofensivo. Defensivo a mí aún me queda que deber. Me parece que defensivamente están muy mal. El Atlético está un poco más parejo. No es ni la mejor flecha ofensivamente ni tampoco la mejor defensa, pero es un poco más parejo. De momento, si yo tuviera que dar un porcentaje, tomando en cuenta que la vuelta es en el Metropolitano, donde el Atlético es muchísimo más fuerte de lo normal, yo diría que esto está 50-50. La verdad, todo dependerá de lo que haga el Barcelona en el Camp Nou. Si el Barcelona aprovecha y hace lo mismo que hizo el Atlético en la Copa del Rey, golea, el Atlético de ahí ya no obtiene. Yo creo que incluso con una diferencia de 2 goles le alcanza. Pero claro, si el Atlético sale vivo del Camp Nou y después tienen la vuelta en el Metropolitano, agárrense porque podrían llevarse una sorpresa. Que tampoco sería tanto, porque los que realmente han visto Champions en los últimos años saben que el Atlético suele dejar fuera al Barcelona. Y luego los últimos 2 enfrentamientos que vimos que no fueron sinceramente tan interesantes. Obviamente el Sporting remontó al Bodo Glimt, pero dentro de papel era algo que quizás pudo haber pasado, que era predecible. El Bodo Glimt, la verdad, creo que se les olvidó cómo jugar. Yo este partido sí lo vi. Y lo cierto es que muchos dicen murió el fútbol, pero la verdad es que el Sporting buscó la remontada y lo consiguió, porque en ningún momento yo vi que el Bodo Glimt tuviera un buen fútbol. Me parece que en todo momento fueron dominados por el Sporting. Y me parece que incluso el resultado quedó bastante corto. Y bueno, el Sporting pasa, pero pues ya está a su tope, ¿no? Porque el Arsenal, si bien empató con el Bayer Leverkusen, aún así creo que
el ganarle con el 2-0, pues sabemos que el Arsenal no es de golear, no suele golear mucho. Y vaya, pues creo que tampoco es una vara de medir como golear al Bayer Leverkusen. Y viendo este enfrentamiento Sporting contra Arsenal, me parece que el Arsenal es bastante más favorito. Yo daría un 80 al Arsenal, 20 al Sporting. No creo que se dé la sorpresa. Ojalá que sí, pero la verdad es que no lo creo. Yo creo que simplemente el Arsenal se la va a llevar. Así que bueno, con los porcentajes que yo di, tendríamos en semifinales, tendríamos PSG Bayern. Y bueno, Atlético Barcelona, quizás yo daría al Barcelona un poquito más. Bueno, yo la verdad me voy a decantar por el Atlético, no porque me caiga mejor el Atlético ni nada, simplemente por ese historial que tienen de eliminar al Barcelona en Champions y sobre todo que tienen la vuelta en Metropolitano. Yo diría que estaría el Atlético, aunque como digo les doy 50-50. Entonces la otra semifinal sería Atlético Arsenal. Y bueno, este sería mi predicción de cómo serían los cuartos, no, las semifinales. Cómo quedarán, quién ganará cada eliminatoria. Y bueno, espero que les haya gustado el video, que hayan disfrutado bastante. Bueno, yo espero. Yo la verdad es que disfruto bastante hacer estos videos. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos quizá mañana en la previa de el Real Madrid contra el Atlético, aunque me parece que quizás la haga hasta el viernes porque aún falta bastante. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Bye bye.